que incluye alimentos, transporte, vestido, educación, salud. Depende de la zona, pero... En esa cuenta nueva, ahí hay 58.5 millones de mexicanos en esa categoría. Sí. Ahora, hay una categoría más abajo que se le llama pobres moderados, que es bajo ingreso o bajo esa capacidad, pero también la tenencia de alguna carencia, además de ser de bajo ingreso, una carencia. Eso sí son 52 millones. Okay. Y luego hay una serie de... de pobres moderados con una carencia, ¿está pobre? Digamos, el pobre es el que cuyos ingresos no le alcanzan para vivir con dignidad básica, digamos. Sí. Que si gana abajo de eso, ya empieza a tener problemas para la renta, para la educación, para el transporte, para el sustento, para la... Y ahí somos 52. Ahí somos 58.5. 58. Sí, ahora, si a esos problemas de ingreso le agregas que no tiene una casa digna, entonces ya entra a los 52. Okay. O si agregas que tiene un problema de seguridad social, no tiene pensión, entonces entra a esa categoría de 52. Oiga, diputado, como que ya somos un montón. No. Y luego, yo le entiendo ahorita, estoy tratando de esquematizar lo que usted me dice. Por ejemplo, obviamente viene la ley, pero así al botapronto, así el ciudadano común, ¿verdad? Pues entre tanto indicador, aunque reconozco que las estadísticas son importantes y hay que medir, la verdad nos hacemos bola. Antes yo me acuerdo que decían, vamos a conformarnos, media, alta, sí, pero hay ahora muchos estados. Vamos a conformarnos para efectos prácticos, sí, en que en este momento el país tiene 112 millones de habitantes, 112. De esos 58.5, digamos que no tienen un ingreso suficiente para vivir con la elemental dignidad, digamos. ¿Y la miseria? La miseria es un concepto que no existe como tal técnicamente, pero hay unos parecidos. Por ejemplo, se puede decir pobreza extrema. En la pobreza extrema hay dos figuras. El que no tiene para los alimentos, digamos, que son 21.8 millones de personas, en la cuenta, decía yo, por ingresos. Sí. O el que, además de no tener para los alimentos, tiene por lo menos 3 carencias más. Eso se llaman, en otra contabilidad, pobres extremos. Ahí son 11.7 millones de personas, según la cuenta que uno quiere agarrar, la metodología de ingresos o la metodología multidimensional. Oiga, pero para efectos prácticos de nuestra ciudadanía, aparte que son un montón, yo diría, ¿cuántos hay en México? Yo diría, dicho con mucha seriedad, 58.5 millones. ¿Cuántos tienen problemas de carencia alimentaria? 28 millones. Ay, caramba. Como la veas, 28, 25, 32, es un mundo de gente que tiene, si uno lo ve, familias, y piensas en los hijos, las personas, la familia, la casa, eso es una cuestión bastante grave, ¿no? Digamos desastrosa. Ahora, eso que existe, a esa parte se le agrega el ingrediente de la violencia. Bueno, ese es otro asunto. Uno puede pensar que está conectado, directamente vinculado, pues hay muchas cosas que indican que sí, aunque no es una cuestión mecánica, pero sí. A la situación de prostración económica y social se agrega evidentemente la disfunción social, la falta o la ruptura de la cohesión, o lo que le llaman ahora la ruptura del tejido social, o sea, este entramado que hace que haya la convivencia armónica. Sí. Y hay una disfunción terrible porque México está colocado, y ustedes más, en una especie de lugar, digamos, hablando logísticamente, de paso, de donde se producen una gran cantidad de enervantes y drogas importantes y cruzan hacia donde está el consumo. Claro. Y eso hace que a nuestra situación difícil de por sí se agreguen otros elementos que de por sí son complicados, más nuestra complicada situación social, hacen una especie de shock y crean un ambiente muy complicado que emerge, digamos, actitudes sindicadas de crimen organizado, actitudes de violencia para desarrollar sus relaciones de conflicto y situaciones de competencia entre grupos empresariales ilícitos que hacen un enredo de este panorama delictivo. O sea, muy complicado. Ahora, y si a eso agregamos una estrategia del gobierno para combatir eso se hace una verdadera complejidad que para el ciudadano común a veces no alcanzamos a comprender dónde estamos, qué está pasando y de qué tamaño es y qué podemos hacer para aminorar, reducir o inclusive erradicar. ¿Qué están haciendo nuestros diputados? Digo, ahorita están ya en la aprobación de nuestro ingreso. Nosotros tenemos muy claro el asunto de que el asunto tradicional, digamos, de todo el siglo pasado, todo el siglo, y lo que va de lo que llamamos el trasiego de drogas, es un asunto que tiene que ver con una solución que está en los Estados Unidos de Norteamérica fundamentalmente,
poco más Canadá, pero en los Estados Unidos, y en Sudamérica, donde se producen fundamentalmente la cocaína. Ese es un problema que es ajeno a nosotros, completamente ajeno. Poco podemos hacer por remediar la situación en Sudamérica y muy poco por abatir el consumo en los Estados Unidos. Es un problema. Ahora, ese es un asunto que pasa. Pero si en México tenemos una condición deprimida de desarrollo social, se presta a que nuestra propia sociedad produzca elementos también antisociales que se suman a esa cadena. Claro. Se suman y la multiplican en muchos casos. Sí. Y en este caso han surgido de muchos años grupos delictivos. En los últimos 15 más o menos, estos grupos se han sindicado de mayor magnitud y complejidad y ahora se denominan carteles. Estos grupos empresariales ilícitos se dedican a eso. Por razones que es muy complejo explicar aquí, han adquirido otras actividades conexas que tienen que ver con su propia actividad, pero que otras son añadidas para financiar y mejor financiar o aprovechar el control de regiones que ejercen. Ahí se agrega extorsión, piratería, trata de personas, o migrantes, prostitución, lenocinio, juego ilícito, y muchas cosas más que se agregan a esa actitud inicial que es trasiego de drogas. Ahora, el problema de lo social es que cuando eso existe, esas actividades tienden a ser más fáciles para ellos. Si agregas a eso un problema en nuestro sistema de justicia y seguridad, pues entonces tú ya tienes todo listo, un asunto de necesidad de un mercado consumidor, de una nación productora de enervantes, una sociedad con gran nivel de pobreza y desigualdad, un problema del sistema de justicia, que hay una alta impunidad, y además problemas también de policía, de prevención. Pues tenemos una bomba, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con todo eso? ¿Qué se hace? Por ejemplo, ahorita que está haciendo esta legislatura, el grupo parlamentario, particularmente de ustedes, yo sé que están haciendo algunas propuestas. Sí. Ahora, a mí me interesa ver, le dicen al gobierno cómo cobre y cómo gaste. A veces nosotros vemos que, ¿por qué se gastan infinidad de recursos en planes y se llama de una forma y se llama de otra forma? Sí. Y en lugar de ir, lo lógico sería que si hay un plan, una planeación bien establecida, estrategia, lo que usted quiere mande, en lugar de ir disminuyendo la pobreza, con todos tus factores externos que ya nos explicó perfectamente bien y que podemos alcanzar a entender, pero ¿por qué no disminuye? ¿Por qué se siente que vamos más para atrás que para adelante? Yo quisiera manejarlo en términos generales, diputado, y luego concentrarnos a un foco, que es nuestro Juárez, la frontera norte, por supuesto, con todas sus características, y muy particularmente a Juárez. Mira, yo quisiera, como ustedes son de Juárez, una ciudad fronteriza que es característica, desde Tijuana a Matamoros es una situación más o menos parecida, diferente de tamaño por las conurbaciones, pero en lo general es un problema muy similar. Ustedes tienen una gran virtud y un gran problema. La virtud es que son la puerta de la nación para exportar y para importar, y para la relación binacional de poblaciones que mutuamente se necesitan. Eso es una cuestión que la historia les dio. Sí, muy bien. Está. Con drogas y sin drogas, esta relación está. Sí. Y con problemas de miseria o sin miseria, es una situación que ahí está. Ahora, se complica mucho porque como el país está postrado en una gran parte de sus territorios, hay expulsión de personas por la situación económica o social o de discriminación o étnica o hasta religiosa. Pues los focos de atracción son las grandes ciudades, México, Guadalajara, ¿no? Monterrey, etcétera, y en el norte algunas, pero normalmente Tijuana, ¿no? Pero normalmente el asunto es hacia el norte. La gente va en búsqueda de un mejor destino. A veces frustrado, pero bueno, es un sueño que hemos alimentado durante décadas. Y en las fronteras pues se recibe ese flujo, que viene con todo y virtudes y con todo y defectos. Y en ese momento también se agregan aquellos amigos que por razones de la situación que vivimos tampoco tienen capacidad de pasar legalmente. Entonces buscan pasar de una manera, pues, como sea posible. Ahí hay problemas de legitimidad y de legalidad y de riesgo. Y luego hay unos que, como saben ustedes, regresan por su propio pie decepcionados, o bien que les fue, o bien
deportados, o bien, sí. Y entonces, pero muchos se quedan ahí. Sí. Entonces ha hecho que esas ciudades crezcan históricamente durante décadas a ritmos mucho mayores que el resto del país, con los problemas también de servicios de provisión hasta de alimentos, de transporte, de educación, de salud, que injustamente padecen estas ciudades, como a lo mejor injustamente también reciben los beneficios de ser puerta logística. Pero bueno, eso es parte de ser una federación, sí, o de una nación. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué decimos como legislativo? El Ejecutivo Federal, en los diferentes gobiernos que ha habido, tratan de hacer políticas públicas para resolver ese problema de la concentración, la trata de personas, del tráfico de mercancías, del intercambio de cultura, inclusive del problema del